En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi inteligencia, fortalece mi voluntad, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Vamos a escuchar un pasaje del Evangelio de hoy, 23 de abril, del Evangelio San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en Él tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este Evangelio, pues nos podemos meditar muchas cosas de él. Principalmente me gustaría dividirlo en 4 partes. La primera frase que nos dice, ¿no? El que viene de lo alto está por encima de todos. Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. Y aquí nosotras podríamos pensar, ¿no? Meditar que pues cuántas veces nos quedamos nosotros en las cosas de este mundo, ¿no? Pensar si tenemos algún apego, dónde está puesto nuestro corazón, si todo el tiempo estamos pensando en las cosas materiales, en lo que no tengo, en lo que quisiera tener, o si estoy pensando pues en la eternidad. Puede ser que muchas veces cuando, obviamente no quiero decir que todo el tiempo estés rezando, pero cuando estás ejerciendo tu profesión, cuando estás incluso comiendo, haciendo ejercicio, alguna de estas actividades de tu vida diaria, pues si realmente lo enfocas a Dios, si se lo ofreces a Dios y todo para su gloria, o solamente te quedas pues en la actividad como tal, o incluso te llegas a preocupar pues de más. Entonces podemos meditar como primer punto si uso las cosas de la tierra, como dice San Ignacio, tanto cuanto me llevan a Dios, o las uso pues a lo loco, ¿no? Que incluso sabemos que en nuestra sociedad hemos caído en el consumismo, que muchas veces pues también impacta al medio ambiente, ¿no? Que compramos cosas sin pensar si realmente las necesitamos, solamente por modas o porque me hacen sentir bien incluso en el momento. Entonces, ¿dónde está puesto nuestro corazón? ¿Qué tipos de pensamientos tengo? Si en realidad todo gira en torno a Jesús, si todo es cristocéntrico, o me quedo aquí en la tierra, ¿no? Y
una segunda parte que nos viene más adelante en el Evangelio, pues dice, ¿no? Nadie acepta su testimonio. O sea, podemos verlo que no solamente pues la gente rechaza a Dios, a Jesús, sino incluso a nosotras, ¿no? A nosotros que predicamos su doctrina, sus consejos que nos da para ser felices realmente, pues no lo aceptan muchas personas, ¿no? Cada vez hay menos creyentes. Entonces, pues estar conscientes de que Jesús fue perseguido y con más razón nosotros lo seremos, ¿no? Y pues muchas veces es difícil aceptar esto, ¿no? Porque queremos pues que todos nos alaben o que quedar bien frente a los demás. Entonces, pues Dios nos quiere decir hoy esto también, ¿no? Estar conscientes de que muchos no van a aceptar el testimonio de lo eterno, ¿no? Muchos no van a aceptar pues ese mensaje de amor que Dios quiere transmitirles. Y pues en este caso pues también acabamos de vivir la resurrección de Jesús. Entonces, no sé si conozcan a personas que incluso dicen, no, pues es que yo creo que no existe Dios porque no lo he sentido o porque la iglesia da mal testimonio, etcétera, ¿no? Pero realmente una persona va a conocer a Dios hasta que la vive por sí mismo y no solo porque los demás le dijeron algo malo sobre él, sobre Dios, sobre la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que también es muy importante que pues que cada persona tenga ese encuentro con Dios, porque ahí dice, no, da testimonio de lo que ha visto y oído. Entonces nadie puede vivir esa resurrección si no hace la prueba, ¿no? de creer en Dios, de buscar su amor. Una tercera parte, seguimos leyendo el Evangelio, pues nos dice, aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido su espíritu. Eso es muy interesante porque ¿cuántas veces nosotras nos sentimos como incapaces de predicar a Dios? ¿Verdad? Y no me quiero ir al extremo de la vocación porque pues aquí también es como muy, muy válido, ¿no? Tener ese miedo de no voy a poder, si tú quieres formar una familia o quieres consagrar tu vida a Dios o en la soltería, lo que sea, pues muchas veces nos da ese miedo, ¿no? De bueno, Dios me envía, pero ¿cómo voy a poder con esto, no? Entonces aquí Él nos dice, aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios. O sea, este ejemplo que les doy pues es algo como muy, muy fuerte o muy pues sí, muy, muy importante o un ejemplo, pero también lo podemos ver en las cosas pequeñas, o sea, el simple hecho de que a veces nos piden pues dar alguna plática, ya sea en tu grupo o incluso pues cuando hablas con una amiga, con un consejo que te pide, etcétera, pues muchas veces nos callamos, ¿no? No tanto por el miedo a que irán, sino también porque en ocasiones creemos que no vamos a saber qué decir o que va a estar mal o alguna otra cosa parecida, ¿no? Entonces, también en otros pasajes de la Biblia, pues nos dice, ¿no? Que
no tengan miedo de qué van a decir, sino que el Espíritu en ese momento les va a inspirar, ¿no? Entonces, en esta parte, pues yo creo que Dios nos invita mucho a confiar en que Él va a hablar a través de su Espíritu. Y por otra parte, cuando sea así, también podemos pues reflexionar si caemos en la vanidad o humildemente pues se lo ofrecemos a Él y le damos gracias pues por ser instrumentos de Él, ¿no? Porque pues todo viene de Él y termina en Él. Dios te lo da, Dios te lo quita, ¿no? Todo es como ese ciclo, ¿no? Y por último vamos a ver la parte donde dice, el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida. Y aquí podemos pensar en algo que yo creo que es como muy complicado o muy de valientes por el hecho de que Dios no nada más nos pide que creamos en Él, que digamos, sí, Señor, ¿verdad? Yo creo en ti, sino que también nos pide la acción, no solo la fe, sino que también nos pide obras y vida, ¿no? Entonces aquí podemos pensar en algunos ejemplos que yo creo que todos tenemos conocidos, ¿no? Que dicen, pues yo creo en Dios, pero no voy a misa porque pues no creo en la iglesia o sí, yo soy una persona muy católica, muy religiosa, pero pues lo encontramos en los fines de semana emborrachándose o lo que sea, ¿no? Entonces, pues vemos esa incongruencia en muchos pues de nuestros hermanos mismos católicos pero también en nosotros mismos, o sea, puede ser en cosas pequeñas, ¿no? Que dices, sí, Señor, te entrego todo, te voy a seguir, pero a la hora de la hora pues lo negamos, ¿no? Como Pedro. Entonces, aquí pues, como nos dice en el pasaje, ¿no? La rebeldía, pues, el que es rebelde no verá la vida, entonces tenemos que ser congruentes con nuestras obras, ¿no? Y cómo, pues, obedeciendo a la voluntad de Dios. Que también esto es algo muy, muy bonito, muy interesante, porque pues todos sabemos que Dios es un caballero, ¿no? Entonces, Él nos da esa libertad de si nosotros queremos obedecer o no, seguirlo o no, pero recordar siempre que esa obediencia, aunque cuesta y aunque siempre va a ser ciega, como María, ¿verdad? Que obedeció ciegamente, pues al final tú vas a ver los frutos y vas a ver en un futuro que es lo mejor que pudiste haber hecho, ¿no? Entonces, pues creer en ello, que tu rebeldía muchas veces te va a llevar al pozo, a perder aquello que tú pensabas que era la solución, que era la vida, y pues no, si no confías en Dios, si no obedeces a su voluntad, pues te puede ir peor, ¿no? Porque pues quién mejor que Dios, el que te conoce, el que te creó. Y pues bueno, nos quedamos con estos puntos. Algunos tips, pues puede ser, como siempre, pedir Espíritu Santo al principio. Podemos imaginarnos pues a Jesús resucitado del sepulcro,
hablándonos sobre todas estas cosas. Al Espíritu Santo que nos guía y pues cuando termines tu oración también puedes quedarte, se recomienda que te quedes unos minutos en silencio, sin hacer la oración mental, sin reflexionar en nada, solamente quedarte para escuchar lo que Dios te pide en ese día, algún propósito concreto para ese día, y terminar pues agradeciendo todas las luces que Él te dio y pues otras cosas como ofrecerle tu día, agradecerle porque te dejó levantarte, vivir pues muchas cosas si es que esta oración la vas a hacer en la tarde. Y pues eso, recordar que Dios siempre nos lleva de su mano junto con María.